Sean bienvenidos, cordiales saludos. Un placer, como cada tarde. La del viernes un poquito mejor, ya lo creo que sí. Bueno, comenzamos la tarde en la Universidad de Almería, en el segundo Congreso Iberoamericano de Neuropsicología, que comenzaba ayer y hasta mañana sábado, día 5, también se celebra la 14ª edición del Congreso de la Sociedad Andaluza de Neuropsicología. Diferentes ponentes, la verdad que todo muy interesante, profesionales de 9 países, 7 de ellos de las más prestigiosas instituciones de los Estados Unidos, 8 de diferentes países europeos y 4 latinoamericanos. Hay conferencias, talleres, 400 propuestas de comunicaciones, en fin. Una de ellas, la que nos ocupa y la persona que nos atiende, es una profesora de la Universidad de Ontario, en Canadá, que se llama Jessica Phillips-Silver, es especialista en desarrollo auditivo y percepción musical, y ofreció una conferencia, la verdad que muy interesante, que reza de la siguiente forma: la música como puerta de entrada a la interacción del cuerpo y la mente. Así comenzamos la tarde. Juan Domínguez, Universidad de Almería. Adelante, bienvenida. Así es, como bien decía Joaquín, nos hemos venido hasta la Universidad de Almería, donde ayer tarde-noche arrancaba el segundo Congreso Iberoamericano de Neuropsicología. Creo que es hoy, mañana y pasado mañana, aquí en la Universidad de Almería, pero creo que nadie mejor que Juan Carlos Arango nos puede informar de este detalle. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, el año pasado creo que fue en Bilbao, este año la Universidad de Almería tiene el honor de acoger un evento de esta importancia, ¿no? Sí, el primer Congreso Iberoamericano que hicimos se realizó el año pasado en la ciudad de Bilbao. Aproximadamente asistieron unos casi 1.300 personas de toda Iberoamérica. Qué barbaridad. Y este año tenemos el honor de poder realizar el Congreso en una ciudad tan bonita y en una universidad tan bonita como esta, con la de Almería. Ya me imagino que tenéis datos de los asistentes a este segundo Congreso, ¿no? Sí, estamos alrededor de 750 personas los que han asistido. Se aborda un tema de la importancia de este siglo, como es el tema de la neuropsicología, ¿no? Sí, la neuropsicología es un área del conocimiento que se encarga más que todo de estudiar la relación entre el cerebro y el comportamiento, y especialmente nos encargamos mucho de estudiar qué es lo que pasa en condiciones patológicas, cuando el cerebro se altera, cómo se ve reflejado en la conducta de las personas, cuando hay procesos como tumores, enfermedades cerebrovasculares, demencia, cómo eso se ve reflejado en cambios comportamentales, cambios psicológicos en las personas que experimentan este tipo de problemas. Mañana, dentro de las muchísimas actividades que hay programadas para hoy y mañana, precisamente taller ponencia de la mujer a la que tengo situada a mi derecha, ¿no? Bueno, mañana tenemos una de las mejores ponencias que va a haber acá. Es un honor para nosotros que la doctora Jessica Phillips sea una de las ponentes de nuestro congreso, y ella especialmente es una experta a nivel internacional en el área, todo lo que tiene que ver con la relación entre la música, el cerebro y las neurociencias. Pues si me das tu permiso voy a saludarla, ¿de acuerdo? Juan Carlos, muchas gracias. Joaquín, tengo que leerlo porque llevo memorizando toda la tarde, pero mi capacidad cognitiva no da para ello, porque mira, Jessica Phillips-Silver, doctora en filosofía, en desarrollo auditivo y percepción musical, y además licenciada en humanidades y artes en psicología y música. Casi nada al aparato. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el título de la conferencia de este taller ponencia: la música como una puerta de entrada a la interacción tanto del cuerpo como de la mente. Sí, exacto. Yo estudio el efecto de la música en el cerebro, pero en el bienestar holístico. Y ya sabemos desde hace muchos años que la música nos ayuda mucho, no solamente al nivel cognitivo, en la manera de pensar, de procesar información, pero también en la rehabilitación, la forma de vivir mejor, ¿no? Así que lo que a mí me interesa en este congreso es explorar con la gente que está aquí en neuropsicología cómo podemos aplicar lo que sabemos de la neurociencia de la música a los pacientes, y cómo podemos utilizar la música para mejorar el tratamiento, las posibilidades para recuperación después de un daño. Doctora, se ha centrado especialmente en el tema de la mente, pero también en la charla ponencia hace referencia a lo que es también la importancia que tiene la música sobre el cuerpo humano, sí, ¿no? Exacto, para mí casi no hay división entre claro, que todo forma parte de un conglomerado, digamos. Exacto, y un ejemplo perfecto para mí es la danza. Yo cuando vengo aquí en España me encanta ver un espectáculo de flamenco, porque es el ejemplo más bonito que yo he jamás visto de cómo se integra el cerebro, o sea que todo lo que procesamos, lo que escuchamos, todo lo que entra aquí con la forma de utilizar el cuerpo, de tener una maestría, ¿no?, del cuerpo y integrar todo holísticamente.
Dentro de la medicina, cuando tocamos determinados asuntos, decimos que se mueve en los parámetros desde los 8 hasta los 12, hasta los 20, damos unos parámetros de edades. Sin embargo, la importancia precisamente de la música en la mente del cuerpo humano, resulta que creo que es desde el momento en el que nacemos, ¿no? Sí, casi desde el primer momento ya tenemos muchísima evidencia que nacimos con un cerebro bien preparado a percibir el ritmo, a saber cuál es el pulso, ¿sabes? Y a buscarlo hasta antes de que podemos bailar o mover el cuerpo, desde hace ya muy joven, pero podemos percibir. Y esto quiere decir que cuando estamos interaccionando con un bebé, aunque sea muy, muy, muy pequeñito, podemos utilizar el ritmo, la forma de hablar, la forma de interaccionar, la forma de cantar o mecer o lo que sea, porque ya está percibiendo mucho. Y este simple proceso puede influenciar a muchísimas otras cosas. Una última cuestión, esa información que nos está dando en ese momento entiendo que se debe trasladar a las personas para que puedan proceder en consecuencia, porque si no se tiene conocimiento de ello, no podemos ponerlo en práctica. Exacto, y estamos aquí como científicos para eso. Yo quiero contribuir a la gente que lo pone en práctica, lo que nosotros sabemos de la ciencia e integrar con el trabajo muy importante que hacen, que es cuidar cuidar a la gente, ¿no? O sea que tenemos aprendemos mucho en el laboratorio, pero luego, ¿cuál es el punto? Al final es vivir mejor, cuidar mejor, ¿no? Tratar a los pacientes y hacer lo mejor posible con lo que tenemos. No me quiero ir a mi casa hoy con la duda, de aquello que tengo duda lo pregunto, ¿cómo una mujer nacida en Norteamérica puede hablar también el castellano? Por favor. Con mucha suerte, yo tuve una educación muy buena en español desde cuando tenía 12 años y desde el primer momento que yo aprendí el español. ¿Estudiabas ya en Estados Unidos en español? Sí. Desde la niñez y nunca paré porque me encantó, yo me quedé enamorada con el español, con la lengua, la cultura, la música, la comida, todo, así que nunca paro. ¿Y la sevillana? Gracias. Doctora, feliz estancia en Almería. Gracias. Y mil gracias por habernos dedicado estos minutos. Gracias a usted. Joaquín, pues un verdadero placer, una verdadera delicia hablar con la doctora Jessica Phillips Silver, como decíamos, la encargada de ese taller ponencia que va a ofrecer mañana aquí en el Paraninfo de la Universidad de Almería, la música como una puerta de entrada a la interacción entre el cuerpo y la mente. Interesante, ya lo creo que sí. Gracias por atendernos. Sí que habla bien castellano, ya lo creo. Bueno, dentro de ese congreso, segundo Congreso Iberoamericano de Neuropsicología, 14º también, como digo, que se celebra a la par, Congreso de la Sociedad Andaluza de Neuropsicología en la Universidad Almeriense con motivo de este 25 aniversario. El mundo del flamenco. Hace un año estuvo aquí este señor para hablarnos de Antonio Chacón a través de un libro muy parecido a este, forma parte de una colección que inició, como digo, con la figura de Chacón, del cantador jerezano, y va a estar esta noche a partir de las 9:30 en la Peña del Taranto. Está celebrando su 47ª edición de la Semana Flamenca y dentro de las actividades la presentación de este libro, un tocho considerable, calidad de fotografía, de papel, incluye 2 CDs, la verdad que merece muchísimo la pena acercarse a las raíces de 2 cantadores, como digo, en principio fue Chacón y en esta ocasión ese señor que le muestra la portada del libro que se llama Manuel Torre. Les presento a nuestro invitado, me va a pedir que vuelva a leer prácticamente lo que leía el pasado año cuando les presentaba, porque merece mucho la pena, gracias a su pasión por la música en general, el flamenco en particular. A lo largo de los últimos 25 años ha logrado reunir la mayor colección de discos de 78 revoluciones por minuto y cilindros de fonógrafo. Desde el año 2000 dirige Carlos MB 78 revoluciones por minuto Records and Cylinders, es la empresa dedicada a la comercialización de discos y grabaciones de todos los géneros musicales en el periodo de 1890 a 1960, siendo el mayor archivo de música grabada que existe en nuestro país, todo hay que decirlo. Su relación con el flamenco y la discografía la desarrolla en distintas direcciones: conferenciante, productor, editor, escritor, coleccionista, etc. Dirige la colección Carlos Martín Ballester de discolibros, así como el blog El Arqueólogo Musical, y es fundador y presidente del Círculo Flamenco de Madrid. Carlos Martín Ballester, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. No vamos a contar tu periplo. Antes de sentarte aquí, te han pasado muchas cosas durante el día, desde que saliste esta mañana de Madrid, ¿no? Buenas tardes, Joaquín, un placer. Bueno, muchas gracias por recibirme. El caso que has llegado, que es lo importante. He llegado. Lo que pasa con los coches, la mecánica, que a veces fallan, y es lo que ocurre. Bueno, sí. Una colección, como digo, comenzamos el año pasado hablando de la figura de Antonio Chacón, también jerezano, 10-11 años mayor que Manuel Torre. Eso es. Y sigues en Jerez con otro cantador que marcó toda una época, al igual que Chacón. Sí, además seguimos en Jerez y prácticamente en el mismo barrio.
Y bueno, y lo he hecho así, no de una manera más o menos premeditada, sino que realmente era una necesidad, ¿no? Porque sobre Antonio Chacón y sobre Manuel Torres se sustenta una buena parte del flamenco moderno, ¿no? Claro. La asombrosa e innovadora técnica de Chacón y el duende gitano de Torres se convirtieron en la nueva base del cante jondo. Esto se puede sentenciar de esta forma porque esta es la realidad. Bueno, hombre, es complicado en un trazo así tan general, ¿no? Digamos, explicar el flamenco que vino en todo el siglo XX, pero en buena medida sí, buena medida sí. Oye, permíteme una cosa, que me gusta mucho la expresión arqueólogo musical, me parece una cosa fantástica. Es que hay que llamarlo de alguna manera, y es difícil. A mí la gente cuando me pregunta ¿a qué te dedicas? Yo digo, a una cosa muy rara, entonces ya empiezo a explicar, no lo suelo resumir en una palabra porque es difícil. El mayor archivo de música grabada en España, ¿con cuántas grabaciones cuentas en ese archivo en la actualidad, Carlos? Bueno, pues este año ya estaremos más de 100.000, sí. 100.000, sí, qué barbaridad, ¿no? Sí, el año que, bueno, y dentro de unos meses si me recibes de nuevo con tanta generosidad, claro, pues tendremos 10.000 más aproximadamente, que suele ser la media anual de incremento. ¿Cómo vas engrosando, alimentando ese archivo? ¿Cómo se va agrandando? ¿De qué forma? Quiero decir, ¿dónde encuentras esto? Pues en todo tipo de archivos y de procedencia, desde particulares que tienen un grupo reducido de discos, 15, 20 o 50, los que había normalmente en las casas, hasta antiguos coleccionistas o, bueno, depósitos de radio, de muchos tipos de archivos, la verdad. Eso es un trabajo de campo importante, eso sí, hay que currárselo. Viajo muchísimo, viajo muchísimo y tengo, bueno, muchos anticuarios me llaman también, entonces, bueno. Imagino que la mayoría de esas grabaciones, como ahora escucharemos, la verdad que de una forma muy limpia dada la época, que este señor nació en 1800 y pico, ¿no? Sí, 1880. Moría en 1933 en la ciudad de Sevilla. Quiero decir, remasterizado, tiene una cierta calidad de sonido, en fin, dada la época de la... Claro, época. Exactamente, Joaquín. La cuestión es que estas compañías, que son digamos, los abuelos o los bisabuelos de las actuales, de Universal, EMI, todas estas, en aquella época eran Gramófono, Odeón, y esta gente no conservaron los masters, ¿no? Entonces tenemos que utilizar los discos originales que se pusieron a la venta. ¿Qué sucede? Que generalmente estos tipos de discos pues, han tenido mucho uso y tienen un nivel de calidad sonora muy, muy deficiente. Entonces, lo que yo he hecho a lo largo de más de 25 años es ir localizando las mejores placas en estado de conservación. Entonces, para utilizar esas 20 y tantas que he utilizado aquí, pues he tenido que manejar cientos y cientos de placas de Manuel Torres para hallar ese sonido que a mí me gusta, ¿no? Hablando de sonido, vamos a escuchar, por recordar la voz de Torres, en fin, hay grabaciones, se puede usted imaginar, recuerdo, nació en 1878, moría en Sevilla en 1933, ¿no? Pero sí que ese audio remasterizado se puede escuchar la voz de este gran cantador jerezano, acompañado de algunas imágenes. Lo vemos, si sois tan amables, compañeros. Adelante. Vamos a ver, y listo, hijo. Ay, 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 ya, ya. Con qué doble fatiga yo le pido a Dios que le aliviara la que tiene mi madre en su corazón. Era un día señalado de Santiago y Santana, ay, 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 ay. De Santiago y Santana, ay, ay.
aliviará de a mi Bueno, esa es la voz de Manuel Torres, el protagonista de esta obra, la segunda entrega de una colección que me da la impresión que se alargará en el tiempo. Ya está preparando incluso la próxima, la tercera, vamos a ver, que sería la figura de Tomás Pavón, hermano de la niña de los Peines. Un señor que vivió un tanto en la sombra de su hermana, porque ha sido y es una auténtica genio, pero en fin, bueno. Desde el punto de vista, la aportación de este señor, de Manuel Torres a la historia del flamenco, Carlos. Pues bueno, Manuel tuvo la fortuna de nacer en un epicentro flamenco de primer nivel, como era el Jerez de la Frontera de finales del 19, ¿no? Allí había una constelación de grandes músicos flamencos, sobre todo seguirilleros, ¿no? Como Joaquín Lacherna, como Paco Laluz, como el Marruro, como Manuel Molina, tantos otros, ¿no? Entonces él de alguna manera recogió esa herencia y luego esa la hizo combinar con los cantes de moda a principios del 20, ¿no? Como eran las malagueñas, las tarantas, los tangos, las farrucas, las peteneras. Y a partir de ahí, acercándonos al 22, con el movimiento, digamos, que hubo a través de Falla y de Lorca, a partir de ahí ya la seguirilla y la soleá ya, digamos, toman una parte importante de su repertorio y ya hace, a través de esos dos cantes, sobre todo la seguirilla, hace un monumento que se ha mantenido con todos los años, ¿no? Y él instauró una manera moderna de realizar los cantes, ¿no? De ejecutarlos. Hablando de Lorca, leía esta mañana, leyendo un poco sobre el particular, decía Federico que ha sido el cantor más influyente de la posguerra, a pesar de que murió en el 33, ¿no? Sí. Pero dejó un pozo, una huella profunda. Sí, ¿no? Sí, absolutamente, porque, digamos, él vino a instaurar como decía, una manera moderna de cantar, ¿no? Es decir, ligando los tercios, como ha sido una característica propia del flamenco, ¿no? Ese ligado, pero a la vez haciéndolo con una tesitura de voz muy particular y con una capacidad expresiva y de emocionar al auditorio que sorprendía incluso a públicos que no estaban familiarizados con el flamenco, ¿no? Él tenía una capacidad de interaccionar con el público, ¿no? Sin darse cuenta, de una manera natural, ¿no? Quizá por eso era tan raro a la hora de mostrar su arte, es decir, que no era de ese tipo de artistas fáciles a la hora de sacar fuera, ¿no? esa capacidad de cantar. Hay que situarse en la época, claro, esta grabación que hemos escuchado era del 29, con la calidad, la verdad que estábamos comentando que es fantástica, cantando por seguirilla. Claro, dice, bueno, esto es un cante que yo he escuchado en alguna ocasión. Cabe preguntarse cómo se cantaba antes de que apareciese Torres, ¿no? O la figura de Chacón, que también marcó la época, ¿no? Claro, Chacón sirve un poco también para entender un poco cómo era ese cante del 19, es decir, ese cante de Curro Dulce, de Silverio. Es decir, cantadores también con una tesitura generosa de voz, con unos graves amplios y además con un recorrido de voz pues bastante poderoso. Entonces, la manera de cantar de esos cantadores del 19 han quedado pocos vestigios, porque podemos mencionar a Chacón, Juan Breva, el Diana, algunos cantadores raros, ¿no? De finales del 19, pero realmente esa técnica de canto o de cante fue modificándose, y uno de los que más influyeron para que eso cambiara fue Manuel Torres, no simplificando los cantes, que no es lo mismo, sino haciéndolos como más directos, una manera de cantar más directa. ¿Quién acompañó a este hombre a la guitarra durante prácticamente su carrera? Pues desde un tal Javier Molina, o sea, casi nada, estamos hablando del padre de la guitarra jerezana, ¿no? De las que han bebido todos los Parrilla, Morao y compañía, otro maestro de la escuela de toque gaditana, como Juan Gandulla Bichuela, y luego Miguel Borrul, sobre todo, y Joder Salvador también, que grabó con él después del concurso de Granada. ¿Qué tiene la provincia de Cádiz, Carlos? En fin, hablamos de Chacón, de Manuel Torres, podríamos seguir hablando hasta llegar prácticamente a Camarón de la Isla, por ejemplo, ¿no? Pero que esta provincia, con sus pueblecitos, su aportación al mundo flamenco. Hay unos núcleos muy importantes y muy diferentes los unos de los otros. Es decir, es muy interesante ver cómo se han conservado en determinadas zonas unas formas cantadoras muy identificadas con el terreno, ¿no? Es decir, se canta muy distinto en el campo de Gibraltar, como se canta en la isla de donde era José, como se canta en Jerez o en Cádiz. Sí es cierto que ya con el paso de las décadas, ¿no? Y con las comunicaciones que tenemos hoy, se va perdiendo un poco ese sabor autóctono y se va mezclando, ¿no?
pero sí es cierto que ahí hay una acumulación de flamenco de primera línea y de artistas absolutamente maravillosos, ¿no? Esta forma que tenían estos cantadores de nutrirse de la esencia del cante, de la historia, era pues aquello, de acercarse a los maestros, a la gente que sabía cantar y poner bien la oreja y empaparse, ¿no? Sí, sí. Esa transmisión oral del flamenco. Sí. ¿Eso se ha ido desvirtuando un poco en el tiempo, crees tú, hasta llegar a nuestros días, o se sigue aprendiendo de la misma forma? Bueno, eso ha cambiado, evidentemente. Claro. O sea, desde los comienzos del flamenco se está diciendo ya Demófilo lo decía, ¿no? Que esto se está perdiendo, ¿no? Se está desvirtuando al final ya en el 19, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que las formas de vida y los hábitos han cambiado, ¿no? Entonces es inevitable que eso influya en el flamenco. Ya la gente no vive en casa de vecinos y comparten la cocina y comparten las fiestas y los ritos, ¿no? Ya cada uno vive un poco aislado en sus casas, incluso los propios hijos de flamenco ya, digamos, entre comillas, no tienen la vida que tenían sus padres. Entonces, bueno, eso influye también a la hora del aprendizaje. Los artistas hoy en día muchas veces aprenden con el YouTube y no van a escuchar a los digamos viejos maestros, ¿no? Que todavía quedan. No lo mismo tenerlo al lado y escucharlo, ¿no? Incluso el propio Camarón contaba muchas veces que con un cassette pequeñito se enteraba que había un cantador o una cantadora en cualquier pueblecito allí de la provincia de Cádiz. Allí iba el tío a grabar, a escuchar cómo cantaba, ¿no? Claro, José tenía un talento que es que darle su forma y su impronta. A todo le sacaba brillo. Claro. Oye, cuando este señor Manuel Torres llega a Sevilla, había un tipo que ya era un dios, que era Antonio Chacón. Sí. Compatriota, paisano, también de Jerez, ¿no? Sí, ¿Cómo fue esta relación entre Chacón y Torres? Fue maravillosa porque afortunadamente en esa época no había esta cosa de trinchera, ¿no? De los flamencos, que parece que siempre están tirándose los trastos, ¿no? A la cabeza. Bueno, hay multitud de anécdotas en las que se demuestra que había una admiración mutua, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Chacón escuchando a cantar noche tras noche a Manuel Torres, ¿no? Y en una de esas noches en las que Manuel encontraba esa especie de momento especial, ¿no? Donde surge el cante de una manera natural y en el que él puede transmitir, pues Chacón empezó a perder un poco la cabeza y a soltar la ropa y a rendirse jaleando a Manuel, ¿no? Y como eso otras muchas cosas, ¿no? Es decir, que había entre ellos una admiración mutua. La misma Pastora, la niña de los peines, adoraba a Chacón, es decir, que no había esa división cainita, ¿no? De un cante de un tipo o de otro, ¿no? Ya sabes tú que ha existido, no sé si ha llegado hasta nuestros días, me da la impresión que hay un poco menos, pero siempre ha existido, bueno, aquella disputa entre el cante gitano y el cante payo, ¿no? Estamos hablando de un cantador gitano de Jerez de la Frontera, ¿no? Sí. ¿Esto cómo se llevaba con los cantadores que no eran gitanos? En fin, esa rivalidad por decir, no, el cante es nuestro, el cante es mío, tú cantas mejor, yo canto peor, en fin, ese tipo de cosas. Sí, es que no tiene sentido, porque Ninguno, porque en aquella época, es decir, se admiraba Vallejo, la niña de los peines, Manuel Torres, Tomás Pavón y también, es decir, y Chacón, es decir, había una mezcla. Lo que se valoraba por encima de todo era la personalidad cantadora, eso sí, la personalidad cantadora. No tanto si vienes de tal familia, tú ya tienes ganado o no ganado ciertos galones. Entonces, lo que sí es cierto es que en aquella época había mucha personalidad. Aunque los cantadores fueran artistas de un solo fandango, pero chicos, tenían una calidad y una personalidad que entonces, claro, nos encontramos con circunstancias de esas, ¿no? Es decir, Caracol, por ejemplo, llevó en su compañía a Manuel Torres ya en los últimos años, ¿no? ¿Qué no aprendería Caracol con Manuel Torres escuchándolo noche tras noche, ¿no? O cuando coincidió pues la niña de los peines con Chacón, es decir, que eran admiraciones en muchas direcciones, ¿no? Y todas muy enriquecedoras, ¿no? Y cosa que hoy, desgraciadamente, todavía existe esa especie de guerra de guerrilla. Manuel Soto Loreto, que es como se llama realmente este tipo. Manuel Torres, ¿de dónde viene el nombre artístico? Sobre todo el apellido, Torres. Buena pregunta. En el flamenco sabes que existen muchos mitos y tal, ¿no? Entonces, su madre de primer apellido era Leighton. Lo que pasa es que en otros registros aparece como conocida por Loreto. Entonces, realmente él es Manuel Soto Leighton, pero el Loreto sobrevuela. Y luego el apelativo de Torres, digamos la opción más admisible, digamos, es la de que fuera por su altura. Vale. Pero no está asegurado al 100% porque también está la opción de que viniera el sobrenombre de Torres porque su padre trabajó en una finca llamada Las Torres, o incluso porque Manuel, desde bien jovencillo, nada más llegar a esa Sevilla que tú comentabas, empezó a convivir ya con Antonia Torres, la Gamba, que era una bailadora muy famosa y con la que tuvo una relación
de varios años, ¿no? Y llegando a firmar en los padrones, ¿no? Como si fuera familia de ella, ¿no? Entonces, bueno, hay una nebulosa también en torno a eso. Bueno, los apodos y los nombres artísticos siempre han pululado por el mundo flamenco, algunos muy curiosos, por cierto. Bueno, esta noche a las 9:30 se presenta este libro, la verdad que es una auténtica joya, incluye dos CDs. 2 CDs con 49 grabaciones. 49 cantes, ¿no? Eso Hay es. colaboraciones, que no se nos olvide. El gran José Manuel Caballero Bonal, que vuelve a colaborar, a prestar su sapiencia. Sí, Caballero Bonal, ¿no? para mí hace el prólogo esta vez, por primera vez. Para mí ha sido un orgullo que todo un premio Cervantes y uno de los, digamos, de los mejores escritores en la literatura actual, y también un flamenco de ley como es él, y jerezano también, pues que se ofreciera a hacer el prólogo. Para mí es un orgullo. Y luego participa Ramón Soler haciendo el estudio de los cantes, Norberto Torres hace lo propio con los toques, y por último José Manuel Gamboa hace un análisis final, ¿no? Y yo hago un trabajo en torno a toda la vida y obra de Chacón. Roberto Torres, de Manuel Torres, claro. Roberto Torres, recordar que es guitarrista almeriense, un gran guitarrista y un gran estudioso, quizás de los más importantes que hay en este país, del estudio del toque, de la guitarra, ¿no? Y con la particularidad, lo apuntaba antes Carlos, que es un guitarrista zurdo. En fin, que tiene su aquel, ¿no? Bueno, eso tiene un mérito extraordinario. Bueno, va a haber no solamente la presentación del libro, sino, claro, esto se va a acompañar con cante y con toque, evidentemente, ¿no? Gabriel de la Tomasa, hijo de José de la Tomasa, y un guitarrista almeriense fantástico de esta nueva generación de tocadores almerienses, David Delgado, el niño de la fragua, que toca el tío de la guitarra que te mueres. Es fantástico. Nosotros lo tuvimos en el Círculo Flamenco de Madrid, acompañándole a Toñi Fernández hace un tiempo. Muy bueno. Bueno, Carlos, bienvenido a Almería de nuevo, Mancho. Muchas gracias, Joaquín. Un Tomás placer. Pavón, ¿está preparado ya la colección? Antes de fin de año. ¿Antes de fin de año? Ya con los fríos. Bueno, pues ya te veo por aquí, por este plató, cuando tú quieras, ¿de acuerdo? Muchas gracias, un placer. Gracias, como siempre, Carlos. Muchas gracias a ti. Hacemos otra pequeña excursión al exterior, Eduardo, antes de ir a hacer una pausa. De esto hablamos también el otro día en el plató. Jan Today. Eso es, vamos al IES Al-Ándalus, en la finca Santa Isabel. El objetivo de crear videojuegos o juegos de mesa para solucionar problemas cotidianos prácticamente en un par de días, de hoy y mañana, que es cuando se lleva a cabo esta actividad. Juan Domínguez, de nuevo contigo, adelante. Así es, como bien decía Joaquín, al Instituto de Enseñanza Secundaria Al-Ándalus nos hemos venido esta tarde, donde arranca el Jan Today 2018. Sandra Lardón es la directora y aquí con sumo gusto pasamos a saludar. Sandra, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, me imagino que todo un honor para el instituto albergar un evento de estas características, ¿no? Por supuesto, es una alegría, es una satisfacción poder albergar un momento en el que los jóvenes y no tan jóvenes, con emoción y con pasión, desarrollan sus hobbies y encima benefician a la sociedad en general. 3 días muy intensos. Muy intensos, muy divertidos, muy no competitivos sino cooperativos para mejorar el mundo un poquito. Eso es cuando leía la nota de prensa hoy, efectivamente creo que es un dato importante, la palabra no competitivo. Yo creo que al fin y a la postre lo que se intenta durante estos días es formarlos y sobre todo que pasen 3 días de cooperación y que trabajen y que pasen un buen rato, ¿no? Que disfruten, que trabajen, que con ocio, con emoción, con pasión, haciendo lo que realmente les gusta y les hace felices, puedan generar un trabajo que beneficie a la sociedad. A veces los eventos, para ir cogiendo prestigio, asentándose, necesitan el paso del tiempo. Alcanza ya su 3ª edición, ¿no? Su 3ª edición, y esperemos que haya muchas más, que el público, el éxito de público y crítica y la afluencia de gente haga que cada año siga realizándose un año más aquí en este... Sandra, todo un placer el saludarte. Voy a ver a qué me responde el amigo Pedro por aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, encantada. Gracias. Don Pedro Fernández, muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal estamos, amigo? Otra vez por aquí, montando cosas. Hemos estado en las 2 anteriores, no podíamos fallar a la tercera. Pues sí, os agradezco que hayáis venido y bueno, y también a la audiencia que siempre está atenta a este tipo de actividades, pues bueno, pues ya saben que le invitamos a estar por aquí, por el Al-Ándalus. Para aquellos que no estén muy próximos a este mundo, entiendo que la primera pregunta que se deban a estar haciendo en este momento es qué es el Jan Today 2018. Bueno, Jan Today 2018 es una Game Jam, que es otro nombre que se usa en este tipo de cosas, que al fin y al cabo la traducción sería juntarnos para hacer juegos, videojuegos o juegos de mesa, que no tienes por qué saber programar. Cualquier persona que le guste jugar, simplemente jugar, puede venir por aquí, diseñar algo o simplemente jugar. Hoy, mañana y pasado mañana. Hoy, mañana y pasado mañana. Ahora tenemos unas charlas, unos talleres para que los no iniciados conozcan un poco más del tema, y a partir de mañana a las 9 nos formamos los equipos y empezamos a hacer las
actividades, los juegos, para ver si al final el domingo a las 7, pues bueno, hay unas presentaciones y hay unos premios. Es verdad que no es competitivo, pero sí le damos valor. Hay que estimularlo de vez en cuando. Y le damos valor sobre todo a la imaginación. Aquí no vale que sea el mejor juego porque sí, sino el más imaginativo, el que mejor llega a los chavales. Incluso vamos a buscar este año, como este año vamos a tener niños más pequeños, como podréis estar viendo en las imágenes, porque la idea era abrirlo a los más pequeños. Entonces va a haber chavales pequeños que, aunque no tengan un juego muy de calidad, sí queremos incentivar su imaginación. Creo que aproximadamente unos 80 participantes, hecho curioso, que la mayoría son de la provincia de Almería, ¿no? Sí, sí, de hecho ha venido, creo que viene un autobús de Sorba, me parece, creo recordar. O sea, hay gente no solo de Almería capital, sino de toda la provincia. ¿En qué horquilla de edades nos podríamos estar moviendo, Pedro? Pues mira, el más joven de todos tiene 8 años y el mayor confirmado 56. Me creí que iba a decir 90. No, el año pasado tuvimos uno de 60 y algo, lo que pasa es que este año nos hemos quedado en 56, pero viene más gente, viene gente incluso mayor, porque siempre viene a acompañar a los niños, pero podríamos decir que apuntados a los juegos, a poder hacerlo, 56 el mayor. ¿Alguna variante importante en relación a las 2 ediciones anteriores? Sí, este año introducimos un lenguaje nuevo, un lenguaje adicional de programación, porque normalmente el año pasado y los años anteriores nos hemos centrado en dos, Unity y Scratch. Scratch para los más jóvenes y los niños, los que tienen menos conocimiento, Unity para los profesionales. Y este año abrimos el abanico e incluimos otros lenguajes en general, para que cada uno venga y haga lo que le apetezca, aparte de los juegos de mesa, que este año vamos a intentar incentivarlo aún más. Para terminar, ¿qué comentarios os han llegado de los asistentes de las 2 ediciones anteriores? Bueno, los asistentes del año anteriores, encantados. Ellos, de hecho, cada año me preguntan. Deseando que llegue ya el año siguiente. ¿Cuándo? Oye, el siguiente. Nosotros dentro del colectivo HardLab, que organizamos muchas cosas, de hecho alguna vez hemos presentado ahí cosas con vosotros, siempre todo el año nuestro foro está hirviendo, podríamos decir. ¿Para cuándo el Jam Today? ¿Para cuándo? O sea que otra vez ya lo tenemos aquí. Pedro, sé que te quedan algunos detallillos por ultimar y en los últimos momentos es cuando uno más nervioso está, sí. Así que agradecemos en este caso el parón que has hecho para atendernos y si Dios lo quiere aquí estaremos el año que viene en la edición siguiente. Sí, hombre, esperamos que el año que viene estemos otra vez aquí con más gente, con más diversidad, porque lo que intentamos cada año es meter más diversidad y lo que me gusta más a mí como profesor evidentemente es que hemos abierto mucho el abanico, ya pueden venir los niños, la gente que no tiene tantos conocimientos, o sea, abrimos no solo a gente del entorno o del ecosistema, como se suele hablar, sino a todo el público. Mil gracias, amigo. Vale, muchas gracias. Joaquín, pues la directora y Pedro Fernández, de aquí en Abierto al Atardecer, Instituto de Enseñanza Secundaria Al-Ándalus. Esta tarde se le da el pistoletazo de salida al Jam Today 2018. Gracias por atendernos, que vaya bien. Primera pausa, enseguida de vuelta, tan solo unos minutillos. Hay más cosas que contarles. Hasta ahora mismo.